Nuevamente, bienvenidos para todos los que se conectan y para los que van a ver la prédica también más adelante. Bendiciones. Y vamos a dar inicio con un pequeño mensaje de reflexión para el día de hoy. Los invito a abrir sus Biblias, si tienen la Biblia a la mano, en el Salmo 1, que es el mensaje de reflexión para el día de hoy. Y voy a leer primero el Salmo y después les voy a compartir unos pequeños notas que apunté por aquí mientras meditaba en el Salmo. Y dice el Salmo 1, el justo y los pecadores. El Salmo 1 nos muestra un contraste entre dos caminos, el camino de los justos y el camino de los pecadores, y también donde uno lleva a la bendición y el otro a la destrucción. Voy primero a compartirlos, a leerlo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y meditando en la palabra, reflexionando en la palabra, aquí el salmista, que en este caso el rey David, nos da un contraste de estos dos caminos, entre el camino del justo y el camino de los pecadores. Y yo meditando me preguntaba qué significa andar también en el consejo de los malos. Esta palabra malos en otras traducciones aparece como impío, sin adoración, que no reconocen a nuestro Señor Jesucristo en sus caminos, que no quieren nada con el Evangelio ni la palabra de Dios. Pueden parecer también personas de buenas costumbres a vista del ser humano. Los consejos pueden parecer lógicos, ¿verdad? Pero, ¿qué significa entonces andar en el consejo de los malos? Cuando tomamos en cuenta entonces opiniones, pareceres, puntos de vista, formas de pensar o visión del mundo, lo que podemos llamar o lo que el mundo llama sabiduría del mundo, ¿verdad? Que no es lo mismo que la sabiduría verdadera, que es la sabiduría que viene de Dios. Y puede iniciar con un consejo que nos puede llevar a tomar un camino, el camino de los pecadores. Pero ¿cuál es ese camino? Cuando ya nos encontramos en una condición de transgredir la ley del Señor, que puede ir avanzando paulatinamente o progresivamente hasta llegar a vernos en silla de escarnecedores, que el escarnecedor ya es burlarse de lo santo, de la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es el consejo que debemos de tomar en este mundo que estamos rodeados eh, por esto, ¿verdad? Es el diario vivir, es lo que vemos, lo que escuchamos, no solamente el consejo directo de una persona que conocemos, sino también en lo que se habla, en lo que se dice y la corriente de este mundo. Eh, es la ley del Señor, ¿verdad? Y es donde tenemos que tomar nuestro consejo y deleitarnos en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál puede ser un indicador que nos diga, verdad, en cuál camino estamos tomando o por dónde estamos yendo? Entonces, ¿cuáles son nuestras prioridades? Esto me llevó a reflexionar las prioridades, que era parte de la prédica que estuvimos viendo con el pastor don Jorge. ¿Cuáles son nuestras prioridades en nuestra vida? ¿En qué estamos gastando el tiempo? ¿Qué es lo que realmente disfrutamos hacer? ¿Cuál es la inclinación de nuestro corazón? Si verdaderamente es deleitarnos en la palabra de Dios y meditar, que es lo que nos manda también, ¿verdad? La palabra, meditar de día y de noche, como también está escrito en Josué 1 y en varios versículos de la Biblia. Y esta palabra meditar no solamente es leer las escrituras, sino también es reflexionar, hablar. También aparece en la concordancia Strong para los que están familiarizados en pronunciar, en estudiar, es escudriñar y sobre todo es aplicarlo a nuestro diario vivir. Entonces, cuando tomamos el consejo de la palabra de Dios en el camino que el Señor espera, ¿verdad? Que sus hijos tomen, ¿verdad?
y no porque seamos buenos, porque no hay nadie bueno, solo nuestro Señor Jesucristo, sino porque somos justificados por medio de la fe. Eh, es ahí cuando la palabra nos dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Esta palabra árbol plantado es arraigados, ¿verdad? A la palabra del Señor y a las corrientes de agua. Este es nuestro alimento espiritual, lo que nutre. Entonces, ¿qué nos nutre? La palabra de Dios, el consejo que tenemos que tomar. Entonces, la palabra de Dios nos dice que estaremos llevando fruto en su tiempo y su hoja no cae. Bueno, en Juan 15, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que llevamos frutos agarrados de nuestro Señor Jesucristo, que es la vid. Entonces, es también pensar y meditar, ¿verdad? ¿Cuál es el camino que estamos tomando? Cuáles son nuestras inclinaciones y ver que un camino, en el Salmo 1 nos está diciendo que un camino lleva a lo que es la bendición y el otro lo que es la destrucción. Entonces es esencial que siempre, ¿verdad? Si queremos llevar una vida fructífera, bendecida y justa, que estemos basados, que nuestros cimientos estén basados en la palabra de Dios, en la ley de Dios y que sea nuestro deleite, nuestra meditación de día y de noche, como lo manda el Señor, porque solo así en este mundo y en este caminar rodeado de tantas corrientes y de tantos consejos y de tantas cosas, ¿verdad? Que siempre hacen que nuestro corazón se incline a las cosas que no son de Dios, a las cosas que no es pasar tiempo con Dios y en la palabra. Entonces es meditar y solamente con la palabra de nuestro Señor y estando bien arraigados, ¿verdad? Como estos árboles que nos menciona en el Salmo 1. Bueno, esto era un pequeño mensaje de reflexión que quería compartirles el día de hoy y vamos a dar inicio entonces a la oración para proceder con la alabanza. Entonces inclinamos nuestro rostro y nuestro corazón donde estemos. Padre Santo, venimos, Señor, en esta tarde presentándonos ante el trono de la gracia, en el nombre de nuestro amado y eterno Señor Jesucristo. Primeramente, Señor, te damos gracias por este sabbat, por este día de reposo. Gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que estamos aquí conectadas, de nuestros familiares y seres queridos. Gracias, Señor, por las personas que van a ver también esta prédica y que va a llegar a tantos corazones, Señor, a quien tú así dispongas, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, por los alimentos, por el abrigo, por el refugio, por todas las bendiciones, Señor, y por ese regalo tan grande y tan inmerecido como lo es la salvación. Gracias, Señor Jesucristo, porque por tu llagas fuimos y somos salvos, Señor, por esa sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario, para perdón de pecados, para acercarnos al Padre, Señor. Te damos honor, honra y gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, que nutre, que es nuestro alimento espiritual, Señor, que solamente con tu palabra podemos estar, Padre Santo, como estos árboles arraigados, Señor, en ti, Señor Jesús, Padre Santo. Gracias, Señor, por la oración, gracias por la alabanza, por el ayuno. Gracias, Padre Santo, por el ministerio, Abba Padre, y por los ministerios de nuestra congregación. Gracias, Padre Santo, por tantas bendiciones que tú nos has dado a lo largo de nuestra vida, Señor, y porque hoy es por tu gracia, por tu misericordia que estamos aquí reunidos, Señor. Venimos poniendo ante el trono de la gracia, Señor, esta prédica virtual, Señor, que todo lo que se diga, Padre Santo, sea conforme a tu corazón, que sea de olor fragante a ti, Señor Jesús. Ponemos ante el trono de la gracia a nuestro pastor Fabricio, Señor, pon palabras de sabiduría en él, que esas palabras, Señor, caigan y penetren en nuestros corazones, en lo más profundo, y que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra, que lo pongamos en práctica en nuestro diario vivir, Señor. Ayúdanos a caminar en este camino, Señor, de santificación, que sabemos que no es fácil, pero sabemos que contigo sí podemos lograrlo, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, a identificar cuando nos estamos desviando, Señor, a identificar, Padre Santo, y escudriña nuestros corazones para poder corregir, Señor, esas situaciones, esos consejos, Señor, que a ti no te agradan, esos caminos, Padre Santo, que llevan, Padre, a caminos de pecadores, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo, y pedimos también perdón, Señor, por nuestros errores, por nuestras fallas, Señor, porque en nuestra humanidad fallamos todos los días, Señor Jesús.
Perdona, Padre Santo, pero nuestro espíritu está dispuesto. Venimos también, Señor, pidiéndote que guardes y protejas a cada una de las personas que estamos reunidas en esta tarde, en nuestros aposentos, en los lugares donde estemos, Señor. Guárdanos y protégenos, Señor, porque escrito está en el Salmo 34:7 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Envía tus ángeles, Señor, donde quiera que estemos, Padre Santo, y toma el control de todo lo que se va a hacer y decir en esta tarde. Te pedimos que tomes el control de la transmisión del internet, de las plataformas en las cuales, la plataforma de Zoom en la cual estamos reunidos, Señor, toma el control y te pedimos, Padre, que ates y eche fuera todo espíritu que es contrario al Espíritu Santo de Dios, que quiera venir a poner interferencia, interrupción, a desconcentrarnos, Señor, en la prédica y en la palabra que tú tienes para nosotros en esta tarde. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a darle el pase a nuestro pastor Fabricio, quien está a cargo de la prédica del día de hoy. Adelante, pastor, que Dios lo bendiga. Buenas tardes, Dios los bendiga, espero que estén muy bien. Vamos entonces a dar inicio a la prédica de esta semana, el día de hoy, sábado 3 de mayo, que es el último día de la semana 18 del año y precisamente la semana en que Israel está celebrando 77 años de haber regresado como nación, ¿verdad? A su país. Entonces estamos en tiempos muy interesantes. Voy a compartir pantalla. Bueno, en la primera filmina que sale acá, siempre la información de nuestro ministerio, ¿verdad? Un ministerio de, perdón, de evangelización y de enseñanza totalmente gratuito. Ahí está el correo electrónico, está la dirección también de la página de Facebook, de Instagram y el WhatsApp, ¿verdad? Y esta prédica está disponible, va a estar disponible en el canal del ministerio en YouTube para los que nos acompañan también virtualmente. Se va a grabar esta prédica para poderla transmitir y que quede ahí para que la puedan revisar. Hoy el Señor en esta semana, ¿verdad? Que de hecho tenemos 2 semanas de no recibir prédica porque la pasada tuvimos reunión de intercesores. El tema que el Señor nos pone el día de hoy es a revisar el tema de la mentira, ¿verdad? Que en el pueblo de Dios no debe haber mentira. La Biblia tiene mucha información acerca de las consecuencias de la mentira, ¿verdad? Y bueno, aquí en la primera filmina podemos ver el título y la imagen, una puerta cerrada. La mentira cierra puertas. eh, Algunas puertas que se cierran, ¿verdad? Lo dejan a uno por fuera. Vamos a verlo en el estudio de hoy. Y en algunas ocasiones la puerta del acceso a las bendiciones también se cierra. Entonces, en algunos casos quedamos por fuera, ¿verdad? Y en otros, la bendición queda en un lugar donde no hay acceso. Entonces, es el título de la prédica de hoy, ¿verdad? La mentira cierra puertas. Nosotros como hijos de Dios, nacidos de nuevo, sabemos que la mentira, ¿verdad? Es común en la gente que no ha nacido de nuevo. Ahora como Catherine estaba leyendo, ¿verdad? El Salmo 1 hay un contraste entre los justos y el pecador. La Biblia dice, ¿verdad? Incluso en el Salmo 17 del 13 al 14, lo voy a leer. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Y bueno, podemos nosotros saber, ¿verdad? Cuando leemos en Lucas la historia del rico y Lázaro, cómo hubo un rico, ¿verdad? Que vivió a sus anchas, no dice cómo hizo su riqueza, pero cuando muere, vemos, ¿verdad? Cómo él llega a un lugar de tormento eterno y como Lázaro, que es un mendigo, o era un mendigo,
despierta un lugar de descanso eterno. Eso quiere decir que el tema de las riquezas, ¿verdad? No es en sí un termómetro para saber si estamos bien o estamos mal con el Señor. Quiere decir que los versículos que vamos a estudiar hoy, ¿verdad? Hay que discernirlos espiritualmente porque aplican para nosotros, para los hijos de Dios, ¿verdad? Los que hemos decidido entregar nuestras vidas al Señor Jesucristo. Y en la parte inferior de la filmina hay un versículo, ¿verdad? Que aquí está. Dice en Mateo 5:37. Cuando usted, esto lo está diciendo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando él le recuerda o le dice a los discípulos que no tienen que jurar por absolutamente nada, ni por el cielo, ¿verdad? Ni por el trono del Señor, por nada, sino que cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no, ¿verdad? Dice, cuando ustedes digan sí, que realmente sea sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier otra cosa que digan más allá de esto proviene de Satanás, del maligno. Qué interesante. Está muy claro en realidad. Es sí o no. Cualquier otra cosa que uno ponga, ¿verdad? Para desviar o diluir la respuesta, siendo mentira, eso no viene de Dios. La Biblia dice claramente en Juan 8:44, ¿verdad? Que Satanás es considerado el padre de la mentira. Quiere decir que es el primer mentiroso de la historia bíblica. Entonces, dice acá, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ese es el diálogo que está teniendo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Con un grupo de judíos que habían creído en él. Y aún así, ¿verdad? Un grupo que lo quería matar cuando él hablaba. No toleraba que el Señor ni siquiera hablara. Y lo querían matar solo porque él estaba hablando. No tenían ni siquiera tolerancia. Y dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso en Mateo 5:37, el versículo que está en la parte superior, dice que cualquier mentira que uno le ponga una respuesta, eso proviene del padre de la mentira. Y nosotros no tenemos nada que ver con ese ser, ¿verdad? Ahora aquí dice que desde el principio. Entonces hay un principio, ¿verdad? La Biblia dice en Apocalipsis 12 que a Satanás, ¿verdad? Se le conoce en este capítulo de Apocalipsis 12 y en toda la escritura como Satanás, ¿verdad? Como diablo, la serpiente antigua, el dragón, ¿verdad? Y aquí hay una analogía de cómo fue que él, ¿verdad? Se trajo o arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo. La Biblia dice en Isaías 14:12, ¿verdad? ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, ¿verdad? Y te subiré al cielo. Y dice junto a las estrellas de Dios. O sea que él tenía un plan junto con otros seres, ¿verdad? Angelicales, porque la Biblia, cuando habla de estrellas, ¿verdad? Es una analogía para ángeles. Eso está en Apocalipsis también, ¿verdad? Cuando el Señor tiene las 7 estrellas en su mano y cuando Él da las cartas o las explica, dice que cada ángel o cada estrella es un ángel de las 7 iglesias que Él menciona en las cartas de Apocalipsis 2 y 3. Y aquí dice algo muy interesante. Dice, también apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata. Escarlata es rojo sangre, o también se le llama carmesí, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. En Isaías 9 hay unos versículos muy interesantes donde el Señor, ¿verdad? Relaciona la cola con la mentira. En Isaías 9, 13, 15 dice, pero el pueblo no se convirtió en el que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos, y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano venerable de rostro la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Pues qué interesante, ¿verdad? Que la Biblia mencione que el profeta mentiroso, en este caso, es la cola que el Señor va a cortar de su pueblo. Y a la vez pone la cola del dragón arrastrando una tercera parte de los ángeles del cielo, que es un número muy grande. Y esa es la mentira. La mentira trae cola.
¿verdad? Por eso mucha gente cuando dice que no tiene cola o rabo que le majen, es porque está en integridad. A mí me llama la atención, ¿verdad? Ese tipo de enlace entre la palabra de Dios, ¿verdad? Y el lenguaje común del ser humano. No es que yo no tengo rabo que me maje. Bueno, eso quiere decir que estoy, ¿verdad? No tengo nada que ver en ese tema y soy íntegro o intachable, por lo menos en ese asunto, ¿verdad? Que la gente se sacude así. Ahora, la Biblia dice que Dios aborrece la mentira, la aborrece. Por eso es que nosotros no tenemos que tener ya mentira en nuestra boca y nuestras acciones tampoco. Hace unos días hemos estado, ¿verdad?, con las ovejitas del ministerio estudiando la diferencia entre una persona convencida y otra persona que es convertida, ¿verdad? Y la diferencia es un tema de que la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y que una persona realmente convertida a Jesucristo, ¿verdad?, tiene un cambio radical en tres áreas específicas. Primero, el comportamiento. El comportamiento es no solo acciones, sino la manera de hablar, ¿verdad? La honestidad, la transparencia, la mansedumbre, ese es, ¿verdad? En su manera de actuar. La otra es un cambio radical en sus valores y un cambio radical en sus prioridades. Tres cosas: comportamiento, valores y prioridades. Si no damos fruto en esas áreas, ¿verdad? Porque hay gente que nunca tiene tiempo para el Señor y dice que es creyente, hay un problema, ¿verdad? Porque no tiene las prioridades, y las prioridades no dan fruto. Entonces, la mentira no tiene nada que ver con nosotros, siempre y cuando es cierto que hayamos nacido de nuevo. Y en Proverbios 6 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces dice aborrece. Proverbios 12:22, ¿verdad? En la traducción, nueva traducción viviente, dice: el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Entonces está muy claro que Dios en la palabra es claro, Él detesta la mentira, no es tolerante a la mentira y no hay tal cosa como una mentira piadosa. No hay. En la Biblia no hay casos de mentiras piadosas, mentiras blancas, rojas, ni ningún otro color. Mentira es mentira. Ahora, la mentira, el título es La mentira cierra puertas. Bueno, una de las puertas que cierra es la puerta de las bendiciones. En el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 13, en la Biblia de las Américas, es una traducción, ¿verdad? Pueden chequear en otras traducciones. En especial la traducción de Reina Valera 1960, dice: el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. Entonces, ¿qué pasa si uno miente? ¿Verdad? Esto se puede leer también en contra de la persona que tiene mentira o lengua engañosa. Entonces va a haber escasez de alimento, no va a haber reposo ni paz, y además de eso vamos a vivir en temor, ¿verdad? Porque la primera vez que sale el temor en la Biblia es en el libro de Génesis 3, cuando el hombre pecó, ¿verdad? Y Adán se lo dijo al Señor: tuve miedo y me escondí. Bueno, aquí dice que el pueblo, el remanente, ¿ah?, que es un pequeño remanente, o sea, es un grupo pequeño, que somos nosotros, ¿verdad? Somos la iglesia. Independientemente de la época histórica, somos la iglesia. No dirá mentira ni sellará en su boca lengua engañosa. ¿Qué bendiciones hay? Alimento, reposo, ¿verdad? O paz, y que nadie nos va a atemorizar. Por el contrario, ¿verdad? Si hay mentira, eso va a ser al revés, va a ser en contra. Salmo 34, del 11 al 13 dice: vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. Aquí dice que el temor de Dios se enseña o se aprende, ¿verdad? O sea, que uno lo tiene que adquirir. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? En algunas traducciones dice una vida larga y feliz. Entonces refrena tu lengua de hablar el mal, que es hablar mal de la gente.
y tus labios de decir mentiras. Entonces aquí hay una condición para tener una vida larga, próspera y feliz, que es, ¿verdad? Refrenar la lengua. Refrena tu lengua de hablar mal de la gente y tus labios de decir mentiras. La mentira tiene en sí, ¿verdad? La consecuencia de que se cierran la puerta de las bendiciones. Es una de las consecuencias. En el Nuevo Testamento, Pedro, ¿verdad? Que él menciona el Salmo 34, en Primera de Pedro 3:10 dice, pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar mal y tus labios de decir mentiras. Pues si uno miente, no va a haber días felices y tampoco va a disfrutar de la vida. Pues uno tiene que analizarse, ¿verdad? Porque la mentira trae una consecuencia y la que estamos viendo ahorita de primero es que cierra la puerta a la bendición. Un ejemplo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo vemos con Jacob. Jacob, ¿verdad? Que Dios le cambió después el nombre de Israel. Él trabajó para su suegro, que se llama Labán, ¿verdad? Por algunos años. Y este hombre Labán engañó a Jacob, ¿verdad? Y la Biblia dice que eso tuvo consecuencias en contra de la riqueza o el patrimonio que tenía el suegro de Jacob. Génesis 31 dice, le está hablando Jacob a las dos esposas, ¿verdad? A Lea y a Raquel, que son hermanas, hijas de Labán. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Y uno se pregunta, qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Por qué Jacob aguantó 10 veces que le cambiara el salario? Bueno, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados, o sea, las ovejas, las ovejas pintadas van a ser su salario, que le cambiaba la regla del juego, entonces todas las ovejas parían pintadas. Y si decía así, los listados, que son los rayados, ¿verdad? Serán tu salario, entonces todas las ovejas parían rayadas o listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Entonces, por estar él, ¿verdad? Jugando, Labán, mintiendo y engañando a Jacob, ¿verdad? Dios lo despojó de su ganado por mentiroso y por engañador. Y eso lo podemos ver en la vida cotidiana, ¿verdad? Porque la palabra de Dios se hace viva y es un principio espiritual que la mentira cierra puertas y también cierra la puerta de la bendición. Si uno está acostumbrado, ¿verdad? A engañar, a mentir, a hacer fraude, que es parte, ¿verdad? Porque la mentira empieza en el corazón, ¿verdad? Con una idea, ya sea que uno la diga o la haga, la estafa es una mentira. El fraude en el trabajo, por ejemplo, es una mentira. Y eso, ¿verdad? Después va con otros pecados como robar, estafar, etcétera. Pero aquí en todo caso estamos viendo, ¿verdad? Cómo Dios hizo justicia en la vida de Jacob y le quitó todo el ganado al suegro de Jacob por mentiroso. ¿Ok? Segunda puerta que cierra la mentira es la puerta de la confianza. Se la cierran en la cara. El primero que deja de confiar en uno, por decirlo así, es el Señor. Lo vamos a leer, ¿verdad? Jeremías 9 dice, está hablando aquí el Señor en primera persona. O sea, está hablando, hicieron que su lengua como un arco. O sea, que las tiraban como flechas, las mentiras. Y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron. Y me han desconocido, dice Jehová. Ojo la recomendación de Dios. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza. Porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Aquí hay una palabra, ¿verdad? Que es acostumbrarse a mentir. Hay gente que tiene la costumbre de mentir, pero eso tiene que terminar con la vieja naturaleza pecaminosa de nosotros, porque ya estamos viendo y leyendo, ¿verdad? Versículos que dicen que el Señor aborrece, detesta y abomina la mentira. Entonces, aquí dice que el pueblo de Israel se acostumbró a mentir y hay gente que tiene la costumbre de mentir. Es más, es conocida o conocidos como gente
en la que no se puede confiar porque uno no sabe si están diciendo la verdad o están mintiendo, porque ya tienen una reputación. Estoy hablando de gente que supuestamente ya nació de nuevo. ¿Okay? En nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Podemos haber sido lo que sea. Dios perdona todos los pecados menos uno, ¿verdad? Y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En su máxima expresión es alguien que no quiere ser perdonado por Dios, o sea, que no quiere nada con Dios. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si la persona fue un estafador, un mentiroso, un ladrón, ¿verdad? Y ya nosotros nacemos de nuevo, la mentira no tiene lugar en nosotros. Y el testimonio nos tiene que acompañar para uno poder decir, bueno, eso era antes y ahora el testimonio es otro. Pero aquí dice que es una costumbre. Y hay gente que miente sin necesidad, ¿verdad? En cosas tan superficiales, ¿verdad? Que no tienen, digamos, mucha relevancia, pero están acostumbrados a mentir. Acostumbraron su lengua a hablar mentiras, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme. Qué interesante. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Saeta afilada es la lengua de ellos. Es una flecha afilada. Engaño habla. Con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone acechanzas. Y dice el Señor, no los he de castigar por estas cosas. De Jehová, de tal nación no se vengará mi alma. Entonces, aquí dice que hay una pérdida de confianza, ¿verdad? Y es cierto, eso lo vemos en la vida cotidiana, ¿verdad? Lo vemos como en un trabajo, si un empleado es mentiroso, si dice una cosa y hace otra, va perdiendo la confianza de todo el grupo de trabajo. Llegar a que lo quiten, porque no es una confiable. Eso está en una filmina dorada, porque en realidad es un tesoro, ¿verdad? Los proverbios son leyes de comportamiento humano y son como cartuchos de sabiduría, ¿verdad? Hay un proverbio, el 22:11, en Dios habla hoy, en la traducción Dios habla hoy, que dice, el rey, refiriéndose a Dios, el rey aprecia el corazón sincero. Quiere decir que para él es valioso el corazón sincero. Y se hace amigo o brinda su amistad al que habla con gracia. Se habla cosas que a él le agrada, ¿verdad? Entonces Dios le da su favor. Qué bonito. Ese es el nivel, que Dios sea amigo de nosotros, porque ve un corazón sincero, ¿verdad? Entonces aprecia, no lo repudia ni lo rechaza a uno. Proverbios 19:1, ¿verdad? En la traducción lenguaje actual dice, más vale ser pobre y honrado que ser necio y tramposo. Y es cierto. ¿Por qué? Bueno, primero, porque por mentira una persona puede ir a dar al infierno. Está en la Biblia y ya lo vamos a ver, que es una de las puertas, ¿verdad? Que se cierran. Se cierra una en el cielo y se abre otra en el otro lado. Dice, más vale ser pobre y honrado que ser necio y tramposo. Ahora, gente tramposa en esta época, ¿verdad? Abunda. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. Y no se paga con la misma moneda. Cuando a uno lo estafan, lo engañan, ¿verdad? La justicia es de Dios, pero tenemos que marcar la diferencia. Proverbios 16:13, ¿verdad? En Dios habla hoy, dice, los reyes, ahí se refieren a gente que está en una posición de autoridad aquí en la tierra, ¿verdad? Aman y ven con agrado a quien hablan con honradez y sinceridad. Los reyes aman y ven con agrado a quien habla con honradez y sinceridad. Entonces, estos son principios, ¿verdad? De que la honestidad, la honradez, la sinceridad tiene galardón aquí en la tierra, ¿verdad? Tanto que es una carta de presentación que sigue la persona como si fuera una cola, si es que, ¿verdad? Si se puede hacer la analogía. Y si es una reputación terrible, la cola lo sigue. Ahora vamos a ver un video, y es un video corto, pero muy interesante, ¿verdad? Donde nos da el ejemplo de el galardón de siempre actuar y decir la verdad y actuar con honradez tiene una diferencia y hace la diferencia aquí, ¿verdad? En la tierra. Entonces voy a compartir en la siguiente filmina un video para que le pongamos atención. ¿Le interesaría el trabajo? Claro que sí. Verá una lista de 17 cajas en esta hoja. Señor Martínez, cuando entregue el inventario, quiero que informe que recibimos 16 cajas. Ingresan 17, pero quiere que escriba 16. Sí, así es.
Tengo otro propósito para la caja extra. Pertenece a mi equipo, ¿sí? Porque no puedo usar a gente que no sea de mi equipo. Piénselo esta noche y deme una respuesta mañana. Si no juego para ellos, no me quieren allí. Tal vez no esté mal. Pero quiere que dé una información falsa, Carmen. Me pide que mienta. No quiero que volvamos a lo de antes. Agradezco mucho trabajar aquí, pero no puedo hacer lo que pide. ¿Y por qué no? Porque está mal, señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago. Javier, ¿puedo estrechar su mano? Acaba de darme la respuesta correcta. Busqué a alguien que maneje el inventario y los envíos y francamente usted era la última en mi lista, pero necesito a alguien en quien confiar. ¿Acepta el trabajo? Un video cortito donde eso lo vemos en la vida cotidiana. Él, Javier, estaba siendo probado por sus futuros empleadores y era la última opción de la lista. No dice por qué, ¿verdad? Pero bueno, lo estaban subestimando o menospreciando, pero en el momento en que le pusieron, ¿verdad?, la prueba o la trampa, él actuó con integridad y rechazó el trabajo, según él, aunque fuera en perjuicio de él y de su familia. Eso se llama integridad. Ahora, la Biblia dice, ¿verdad?, que el Señor Jesús le dijo a los discípulos en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 10. Aquí viene en la traducción lenguaje actual. Al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Y el que es deshonesto con lo de poco valor, también lo será con lo de mucho valor. Quiere decir que la persona que miente en cosas superficiales también miente en cosas, ¿verdad?, más serias. Porque esa es la evidencia que está dando. Y el problema de un creyente, ¿verdad?, incluso en la misma congregación, es que si miente, pierde el favor primero de Dios y después se va minando, ¿verdad?, la confianza de los mismos hermanos en Cristo, donde ya ponen en duda lo que la persona dice. Porque qué garantía hay, ¿verdad?, de que esté diciendo la verdad si ya ha mentido repetidamente en cosas superficiales. Aquí entonces hay un principio espiritual que dice, ¿verdad?, que el que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Y el que es deshonesto con lo de poco valor, también lo será con lo de mucho valor. Lo estaban probando a Javier. Querían que él no apuntara una caja de las 16, 7, porque, ¿verdad?, daba a entender como que esa otra iba para otra, para una regalía, se la iba a dejar él o lo que fuera. Estaban robando. Y él le dice que no. Y vea qué interesante, la respuesta que da es primero porque estaría deshonrando a Dios. Esa es exactamente la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque entonces el Señor, Él ve la integridad de nosotros y eso, ¿verdad?, tiene galardón aquí. Proverbios 21:1 en la Nueva Traducción Viviente dice, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. Ahora, ¿será que eso ocurre con Dios en el sentido de que Él lo tenga uno en alta estima? Como ese señor, ¿verdad?, se ganó el puesto por haber contestado con integridad, aunque él creía que no le iban a dar el trabajo, ¿verdad? En Isaías 43:4, Dios dice acerca de la reputación y de la estima de un ser humano con él. Isaías 43:4 dice, está hablando el Señor en primera persona, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Y dice gran estima. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Entonces, la reputación delante de Dios hay que cuidarla. Y si tenemos buena reputación delante de Dios, que eso se llama la santidad es la reputación de nosotros delante de Dios, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que nosotros somos olor grato a Él, es como un perfume, ¿verdad? La reputación es como un perfume, porque sigue a la persona que lo tiene. Cuando la persona entra a un lugar y anda un perfume, ¿verdad? Cuando pasa, la gente lo percibe. Así es la reputación de una persona, sea buena o mala. Si es una buena reputación, es un aroma agradable, y si no, es lo opuesto, ¿verdad? Pues aquí dice que Dios deja un versículo, porque a mis ojos fuiste gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Quiere decir que Dios ama a las personas que
que lo honramos a Él, siendo obediente. Entonces, así como aquí, ¿verdad? En el plano, en la vida cotidiana, hay gente que es honorable y gente que no es honorable, ¿verdad? Que tiene que ver con la moral y los valores. Hay gente que está en gran estima y otra gente que no tiene la estima de nadie. ¿Por qué? Sí, porque su reputación los sigue, ¿verdad? Y nosotros, siendo testigos de Cristo, no podemos, ¿verdad? Tener mentira en nuestra boca, ni tomar las mentiras a la ligera. Y si uno tiene que contestar una pregunta mintiendo, es mejor no contestar nada, ¿verdad? Eso lo hemos visto en las prédicas presenciales. El Salmo 15, ¿verdad? Es uno de los salmos que dice que es como una lista de chequeo de integridad. Y el salmista, ¿verdad? Le pregunta al Señor, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién vivirá en tu monte santo? Y el Señor responde, el que anda en integridad y hace justicia. Y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Eso fue lo que hizo Javier, el del video corto. Él sostuvo su posición, ¿verdad? Aunque fuere en perjuicio de él, porque él pensó que no le iban a dar trabajo. Entonces, ¿quién lo honra? El Señor. Ahora, este versículo también tiene que ver, ¿verdad? Que cuando uno promete algo a alguien y no lo cumple porque después ve que va a perder o que es mucho lo que ofreció y se quita el tiro, como decimos en Costa Rica, eso a Dios no le gusta, porque es otra de las traducciones que dice esto. Otra de las traducciones que dice el mismo versículo es que incluso cuando dio su palabra y ve que va a ser una pérdida, que aún así, ¿verdad? Es confiable. Que no sale, ¿verdad? Como decimos nosotros, por un domingo 7. Porque entonces está mintiendo. Y la Biblia lo dice, ¿verdad? Que es mejor que uno no prometa nada a prometer y no cumplir. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado siempre con lo que uno habla. Por eso la Biblia dice que el justo piensa antes de responder. O sea que uno tiene que pensar antes de hablar. Pero aquí dice, ¿verdad? Dice que hay un principio espiritual de que si uno es fiel en lo poco, ¿verdad? Entonces el Señor le va a ir dando más. Y ese principio lo vemos en la vida cotidiana. Otra de las cosas, otra de las puertas que cierra la mentira es la puerta a que nuestras oraciones sean escuchadas. ¿A dónde lo dice? En Salmo 17, del 1 al 3, en Dios habla hoy, dice. El salmista dice, Señor, escucha mi causa justa. Primero está diciendo que lo que está pidiendo él es justo. O sea, que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Atiende a mi clamor, presta oído a mi oración, pues no sale de labios mentirosos. Entonces, cuando nosotros pedimos al Señor, hay que chequearse, ¿verdad? Si genuinamente nosotros, ¿verdad? Tenemos labios que no pronuncian mentira, porque aquí lo dice, ¿verdad? El salmista le dice al Señor, vea, escúcheme, póngame atención porque yo tengo los labios limpios de mentira. Que venga de ti mi sentencia. ¿Por qué? Porque el salmista estaba pidiendo justicia. O sea, que el Señor ejecutara la justicia. Pues tú sabes lo que es justo. Tú has penetrado mis pensamientos. Oh, qué interesante. De noche has venido a vigilarme. Y dice que el Señor nos visita de noche. Me has sometido a pruebas de fuego y no has encontrado maldad en mí. No he dicho cosas indebidas. Por el contrario, ¿verdad? Si tenemos una lengua y los labios mentirosos, porque la Biblia habla de boca, lengua y labios. Isaías 59, del 1 al 3 dice, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que han separado de Dios. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen los dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentiras y su boca vomita corrupción. Entonces, si estamos nosotros, ¿verdad? Mintiendo, porque ya nos acostumbramos a mentir y no hemos corregido eso, ¿verdad? Y todavía tenemos mentira en nuestros labios, el Señor dice, ¿verdad? Que no escuchará nuestras oraciones.
Entonces se cierra la puerta a nuestras oraciones. La mentira cierra puertas, ¿verdad? Y esta es una de las que se cierra. El Señor ya no escucha las oraciones porque aquí dice, ¿verdad? Él se alejó y ya no los escuchará. Sus labios están llenos de mentiras y su boca vomita corrupción. La Biblia también dice que la mentira es causante de que la persona quede por fuera de la Nueva Jerusalén. O sea, se cierran las puertas, ¿verdad?, de la eternidad con Dios a un mentiroso y se abren las del infierno. Se cierran, ¿verdad?, las del cielo y se abren las del infierno, porque la Biblia lo dice, en Apocalipsis 21-27 dice, refiriéndose a las personas que van a entrar, ¿verdad?, a la Nueva Jerusalén. No entrará en ella con mayúscula aquí en la ciudad santa, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Ahí dice no entrará, y no solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Puse puertas en plural, ¿verdad? Porque la Biblia describe que tiene varias puertas, ¿verdad? Están en la Biblia. Sin embargo, sabemos que la Biblia dice claramente que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto al juicio. O sea, que ni siquiera ve las puertas de la ciudad santa, sino que inmediatamente, ¿verdad? Se despierta como el rico, de la historia del rico y Lázaro, en el infierno, atormentado, en llamas, sin agua, y ya, ¿verdad? Con una conciencia donde él sabe que ese es el lugar que se merece por haber rechazado al Señor. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, la Biblia dice, ¿verdad?, en las cartas de Juan, que el que dice que ama a Dios y no cumple sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y también dice que el que no ama a su prójimo, también es mentiroso. El que dice que ama a Dios tiene que amar al que es engendrado por él. Entonces, si nosotros no estamos, ¿verdad?, cumpliendo los mandamientos de Dios y decimos que amamos a Dios, somos mentirosos. Ahí estamos entonces cayendo en Apocalipsis 21:8. Y si una persona dice que ama a Dios, pero no ama a los hermanos, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que también es mentiroso. Porque eso, ¿verdad?, tiene que tener evidencia de que es cierto. En el caso, ¿verdad?, del amor a los hermanos, eso tiene que haber una evidencia. No es nada más de decirlo de la boca para afuera, pero la Biblia sí dice, el que dice que ama a Dios tiene que andar como él anduvo, en santidad. También el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, dice que el tal es mentiroso. Se cierran las puertas de la ciudad santa, ¿verdad? Se queda por fuera la persona. Abren, ¿verdad?, las del infierno. Ahora, hay algunos castigos que son específicos para los mentirosos, ¿verdad? Si uno quiere ver, por ejemplo, en Job capítulo 18 hay una lista completa, ¿verdad?, de castigos que hay en el infierno, para el que lo quiera leer. Job capítulo 18, Job capítulo 20. Habla, ¿verdad? Dice que estas son las moradas del que no conoció a Dios. Y en todo caso, el que lo rechazó. Pero bueno, castigos específicos para mentirosos en el infierno. Está en la Biblia, Proverbios 10:31. La boca del justo da sabios consejos, pero la lengua engañosa será cortada. La pregunta es, ¿a dónde será cortada? Si aquí hay gente mentirosa que se muere todos los días, ¿y a dónde le cortan la lengua? Y el Salmo 12, del 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente, dice, auxilio, oh Señor, porque los justos desaparecen con rapidez, los fieles se han esfumado de la tierra. O sea, la gente confiable, y ya no hay. Eso es lo que dice el salmista. Los vecinos se mienten unos a otros, se halagan con la lengua y se engañan con el corazón. El Señor les corte esos labios aduladores y silencie sus lenguas jactanciosas. Nuevamente, ¿a dónde es que se cortan esos labios? ¿Verdad? Hay gente que el Señor le ha dado la revelación y los ha llevado, ¿verdad? Así como llevó a Pablo, que Pablo dice, ¿verdad?, que él no sabe si fue en cuerpo o en espíritu, que fue arrebatado, ¿verdad?, al paraíso, y también dice que fue arrebatado al tercer cielo. Y él dice que en el paraíso le fueron habladas palabras que no son, que no es posible explicar a los hombres, dice que son inefables. Y Pablo no supo si fue en cuerpo o fue en espíritu, pero lo llevaron
a dos lugares, el tercer cielo y el paraíso. Así hay gente que el Señor le ha dado, ¿verdad? Revelación de lo que sucede en el infierno. Y sí existen castigos, ¿verdad? Que son de acuerdo al pecado que los llevó y los condujo al infierno. Por ejemplo, ¿verdad? Esta es una foto de una pintura que hizo una coreana, una mujer que el 22 de mayo del 2009, eso está en YouTube para el que lo quiera revisar, nada más en el buscador ponen mujer coreana cristiana visita el infierno. Y bueno, como la señora hizo un documental y lo pintó porque ella pinta, creo que es en óleo con esa técnica y ahí vemos lo que ella vio, es lo que ella dice. Ahora es congruente con la Biblia, sí, lo estamos leyendo, ¿verdad? Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Y ella vio cómo le metían el cascajo, ¿verdad? O piedras molidas en la boca a un mentiroso. Los demonios, ¿verdad? Están en el infierno. Es mejor verlo aquí, ¿verdad? En una prédica que no verlo personalmente. Por eso es que el Señor hoy nos pone a revisar el tema de que si tenemos esa costumbre, ¿verdad? Porque esa costumbre quita el testimonio y da ocasión para que Satanás acuse. ¿Ok? Ahora, finalmente, algunas características de los mentirosos, basado en interpretaciones bíblicas. Algunas características, ¿verdad? No son todas. Porque, por ejemplo, en la vida cotidiana, ¿cómo puede uno discernir si a uno le están mintiendo o no, verdad? Si es algo ya común en la gente que no es creyente. En nosotros no. No debe ser común. Y aunque sea en contra de nuestro beneficio, hay que mantenerse firme, como lo dice el Salmo, ¿verdad? Que aún jurando en contra de su propio beneficio, no por eso cambia. Una de las características es que el argumento es inconstante, o sea, que cambia. Los mentirosos a menudo se contradicen en sus historias. O sea, que no puede decir, oye, cuénteme otra vez, ¿verdad? Y vamos a ver si es la misma versión. Porque hay un versículo en la Biblia, ¿verdad? Muy interesante, que es el Proverbio 12:19, el Proverbio 12:19 que dice, las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren. Por eso es que hay un dicho que para verdad es el tiempo. Pero es cierto, un mentiroso a veces no se acuerda de la versión que dio o a quién se la dio de tal manera. Entonces empieza a cumplir otro proverbio, ¿verdad? En el mismo 12, proverbio 12, pero esta vez el versículo 13. Proverbio 12, versículo 13 dice, el malvado se enreda en sus propias mentiras, pero el hombre justo sale bien del apuro, ¿verdad? Y hay un dicho en el mundo que dice que primero se cae un mentiroso que un cojo o un renco. Y es cierto, porque se enreda. Entonces la mentira se defiende sola, ¿verdad? Perdón, la verdad se defiende sola. La mentira ocupa, ¿verdad? Estar apuntalándola y acordarse la versión original y a veces ocupa de complicidad de terceros, ¿verdad? Que se involucran en la mentira. Entonces la verdad soporta la prueba del tiempo. En cambio las mentiras, ¿verdad? Se descubren pronto. Entonces, una de las características de la inconsistencia. Entonces hay que prestar atención a las discrepancias en sus relatos. Cuando cuenten una historia que es la misma que me contaron hace 2, 3 días o una semana, ¿verdad? Ver si es la misma o ya hay cambios, ¿verdad? Otra es la manipulación. Los mentirosos pueden intentar manipular emociones o percepción de la realidad para ocultar la verdad. No, es que usted entendió mal. No, 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 yo no entendí mal. Pero, ¿verdad? Siempre entiende uno mal entonces, porque son características, ¿verdad? No es una persona que miente y después se arrepiente y pide perdón, ¿verdad? Hacia el Señor, se arrepiente, que es cambiar, ¿verdad? Dejar de hacerlo y también si hay que pedirle perdón a un hermano por haber mentido, se le pide perdón. Pero la costumbre de mentir, ¿verdad? Viene con el tema de la manipulación y algunas personas dicen, no, es que usted entendió mal, pero entonces siempre uno entiende mal. Tercera, falta de remordimiento, o sea, ni fu ni fa el tema del daño que hayan causado, ¿verdad? Los mentirosos pueden mostrar poca o ninguna preocupación
por el daño que causan sus mentiras. Lo ven como un vacilón, siendo para Dios algo muy serio, ¿verdad? Engaño. Los mentirosos intentan engañar a los demás para obtener algún beneficio o también para evitar alguna consecuencia negativa. Entonces, no solo por beneficio se miente, sino para no tener que ver con algo negativo, ¿verdad? Hablar con doblez. Un mentiroso suele cambiar la versión de la historia según más le convenga. ¿Cuántas hay gente? Yo lo he visto, ¿verdad? En algún momento, antes de yo llegar, de que el Señor me acercara a Él, ¿verdad? Porque es Él, yo oía a veces reuniones de gente que eran candidatos, ¿verdad? Para alguna posición política y a veces iba a las charlas de ellos en el Valle Central de Costa Rica y después los veía el día siguiente, ¿verdad? A la misma persona en otro foro, por decir, en zona rural. Y decía todo lo contrario de lo que había dicho en la reunión anterior, porque el foro era otro, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay gente que dice que a la larga, ¿verdad? En una democracia, entre comillas, lo que se trata de conseguir son votos. Y hay gente que dice lo que tenga que decir delante de un grupo de gente, pues, ¿verdad? Para que le den el voto, aunque todo sea mentira. Y mañana se contradice en otro lugar porque hay que decir otra cosa, porque si no, no votan por la persona. Bueno, eso es hablar con doblez, ¿verdad? Consideraciones adicionales. Es importante recordar que juzgar las intenciones de alguien es complejo, y es cierto, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que contra un anciano no hay que admitir acusación si no es por dos o tres testigos. Tiene que haber dos o tres testigos. Y también tiene que ser un tema recurrente, ¿verdad? Porque la mentira perjudica el testimonio, primero de la persona, pero también puede perjudicar a una congregación, ¿verdad? La Biblia también nos llama a la misericordia y al perdón. Sí, sí hay arrepentimiento. La sabiduría y el discernimiento son esenciales para identificar la mentira. Pídele a Dios que te dé sabiduría para discernir la verdad. Y yo he visto en la práctica que una de las maneras, ¿verdad? De que la mentira sale a flote es cuando uno mete al Señor en la conversación. Cuando empieza a hablar de los versículos de la Biblia y empieza a hablar de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia dice en el libro de Juan que las tinieblas no prevalecieron en contra de la luz, ¿verdad? Y en 2 Corintios dice que no hay concordancia entre la luz y las tinieblas. Entonces, si nosotros somos luz, las tinieblas tienen que mostrarse. Eso está en Isaías 49 también. Y hay un versículo, ¿verdad?, que dice, dichoso eres, oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvado por el Eterno, el escudo que te protege y la espada que te hace triunfar. He aquí que tus enemigos descubrirán sus propias mentiras ante ti. Por eso ocupa discernimiento, porque a veces se están descubriendo, pero si uno no sabe discernir, ¿verdad?, la deja pasar. En resumen, la Biblia condena la mentira, ¿ok? Y ofrece principios para discernir la verdad. Al prestar atención a las inconsistencias, ¿verdad? Comportamiento, valores y prioridades. Comportamiento, valores y prioridades. La manipulación y la falta de remordimiento. Podemos estar mejor equipados para identificar a los mentirosos, empezando por uno. Sin embargo, también debemos recordar la importancia de la misericordia y el perdón, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidar nuestra lengua, nuestra boca y nuestros labios y saber que nosotros no estamos en la antigua naturaleza para comportarnos como un impío que miente, engaña, ¿verdad? Habla con doblez. No, nosotros estamos llamados a hablar siempre con la verdad. Y eso es el mensaje que el Señor nos da el día de hoy. La mentira no es compatible con los hijos de Dios. Y si uno es hijo de Dios y miente, van a haber consecuencias. Y una de las consecuencias, ¿verdad?, es la falta de confianza. También se pierden las bendiciones, las oraciones no llegan, ¿verdad?, al trono de la gracia, sino que lo que viene es juicio. Y si no se corrige, ¿verdad?, se cierra la puerta de la ciudad santa y se abre la otra puerta, la del castigo eterno.
Entonces, este es el mensaje, ¿verdad?, que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Es un mensaje muy claro, ¿verdad? En realidad, más que todo un recordatorio, que no es un tema nuevo para ninguno de nosotros. Y esperando que toda la información esté clara y que sea recibida para un cambio genuino y hacer la diferencia. Primero en la vida privada, en lo personal, con nuestra familia, con gente conocida y desconocida, ¿verdad? Porque la honestidad, la integridad y la rectitud tienen galardón aquí y en la vida eterna. Que Dios los bendiga y que pasen una feliz tarde o el resto de la tarde. Le paso la palabra a Catherine. Muchas gracias, Fabricio. Nos queda más que escudriñar, pedirle al Señor que nos escudriñe y qué tenemos que cerrar en nuestra vida, qué costumbres tenemos que ir cerrando que no le agradan al Señor. Muchas gracias y vamos a hacer la oración final. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por este mensaje que tú nos has enviado, Señor, mediante tu siervo Fabricio. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos amas tanto, Señor, que quieres que vayamos limpiando en nuestra vida las cosas, Señor, que aún hay que cerrar, costumbres, Señor, que no te agradan en nosotros. Ayúdanos, Señor, a cerrar esas puertas y no darle ventaja al enemigo, Señor Jesús. Ayúdanos y escudriña nuestros corazones en lo individual, Señor, y darnos cuenta, Padre Santo, en lo que tenemos que ir mejorando, en lo que tenemos que ir formando nuestro carácter, Señor, a una vida, Señor, que es de agrado a ti, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que estas palabras las atesoremos en nuestros corazones y seamos hacedores de tus palabras, Señor, de tu mensaje, y no solamente oidores, Padre Santo. Ponemos también, Señor, el resto de la semana que queda el día de hoy y la semana que inicia, Padre Santo, el día de mañana, para que tú tomes el control, Señor, de nuestras vidas. Toma el control, Señor, en nuestros trabajos, con nuestras familias, de lo que vayamos a hacer, a decir, a pensar, Señor Jesús. Que el temor a ti siempre esté en nuestro corazón, Señor Jesucristo. También, Padre Santo, te pedimos que bendiga, Señor, a nuestros hermanos, Señor, en la fe que van a llegar a ver este video más adelante con esta prédica tan poderosa, Señor, y que sea, Padre Santo, para ponerla por obra. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias a todos, que el Señor los bendiga y que tenga el resto del día que queda súper bendecido y una bendecida semana también.